Charla Pastoral, un espacio que nos desafía a crecer y experimentar niveles de fe en nuestra vida cristiana. Todos los martes a las 9 de la noche en nuestra página del Facebook y Puy Maicao. No te lo pierdas. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Qué privilegio poder interactuar, poder conectarnos a través de esta transmisión, a través de esta página. Realmente para nosotros es motivo de mucha alegría. Gracias al Señor, todos los martes a las 9 de la noche, hora de Colombia, nuestro espacio, nuestro proyecto Charla Pastoral. Y el día de hoy venimos con un tema bien interesante de la palabra del Señor y esperamos que los pentecostales de Santa Isabel entren a esta transmisión y también los hermanos, los amigos que se van a conectar con nosotros para recibir el consejo de la palabra, la enseñanza de la palabra del Señor Jesucristo a través de este espacio. ¡Qué bendición! Un abrazo a la distancia en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis, vamos a mirar algo en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 11. Es una escritura bastante conocida y creo que hemos escuchado algunos temas tomando como texto de arranque Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amado Jesús, te damos gracias en esta hora. Tú vives para siempre. Qué privilegio que podamos interactuar a través de todas estas plataformas virtuales y poder dar un consejo de tu palabra para bendición y crecimiento de nuestras vidas espirituales. Pedimos, Señor, tu dirección, que esta palabra no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual va a ser enviada a través de este proyecto Charla Pastoral. Gracias, Dios mío, por los hermanos que van a participar y que luego en diferido a través del canal también mensajes de esperanza en la plataforma YouTube, nuestro púlpito virtual, donde también tenemos un buen grupo de hermanos que respaldan este ministerio. Te pedimos, Señor Jesucristo, que esta palabra sea de gran ayuda, que sea de mucha bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y también en diferido, los que luego a través de el compartir de esta transmisión se van a conectar y van a recibir este consejo. Estamos en simultáneo también en nuestro canal Pastor Joel Pedrosa, Mensajes de Esperanza en YouTube. Activa la campanita de la notificación para que cuando subamos nuevo contenido usted pueda conectarse, usted pueda inmediatamente entrar, accesar a todas estas plataformas y recibir el consejo oportuno. Dios está hablando. Hemos venido en las escuelas dominicales tratando algunos temas escatológicos, algunos temas bien interesantes acerca de este tiempo que estamos viviendo. Y bueno, son mensajes de alerta, mensajes para que nosotros consideremos y también tengamos nuestras expectativas en cuanto a la venida del Señor, en cuanto al rapto, al levantamiento de la iglesia, que estemos allí al pie del cañón, como se dice aquí en la costa caribe de nuestra amada República de Colombia. Un abrazo para todos los hermanos que en la distancia, en los diferentes países se conectan a través de todas nuestras transmisiones y también todas las plataformas que usamos para ministrar la palabra del Señor. Y qué bueno que los hermanos ya están allí entrando, ya están listos para recibir el consejo de esta noche a través de este espacio Charla Pastoral. Y vamos a hablar acerca del tema reteniendo y manteniendo. Y yo espero que los hermanos vamos a compartir esta transmisión. En la medida que compartimos, podemos alcanzar a muchas más personas, amigos de sus perfiles también en el Facebook. Ellos pueden conectarse y saber lo que está pasando a través de la palabra del Señor. Reteniendo y manteniendo, ese es nuestro tema. Entendiendo los tiempos difíciles, los tiempos delicados que estamos viviendo. Y este es un tiempo donde Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús nos está advirtiendo acerca de los falsos maestros que retienen la verdad. Y al examinarlos bien, se ve que muchos mensajes son atractivos,
y muchos de ellos no están de acuerdo con el mensaje de Dios en la Biblia. Porque solo un fundamento sólido en la palabra de Dios nos puede equipar para percibir los errores y también distorsiones de las falsas enseñanzas. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, dice el apóstol Juan, que tuercen la verdad para su propia perdición, diciéndole a la gente solamente lo que éstas quieren oír. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo. Es hora de retener lo que hemos aprendido siempre y cuando también esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y mi preocupación es porque Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Gente inconforme con la palabra, con pensamientos diferentes. Por ejemplo, en estos días atrás ha incursionado y ha tomado mucha fuerza una doctrina llamada la simiente de la serpiente, que tuvo su origen en las leyendas de la mitología del siglo pasado y por primera vez fue introducida a la teología cristiana en una forma modificada por William Branham. Él enseña que los dos árboles en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, eran dos personas, Satanás y Jesús. Entonces el comer del árbol de la ciencia del bien y el mal era realmente tener relaciones sexuales, y que el pecado de Eva fue tener relaciones sexuales con la serpiente, y Adán peca por no tener relaciones maritales con su esposa y por lo tanto ambos fueron expulsados del huerto. Y la serpiente sedujo entonces a Eva, y como resultado de esta relación, dicen ellos, nació Caín como la serpiente, su padre actual. Y así llegó a ser Caín hijo de la serpiente. Por eso dicen que los hijos de Caín son la supuesta simiente de la serpiente, hijos literales de un animal. Pero ¿se encuentra esta doctrina en la Biblia? Por supuesto que no. No solamente no tiene ningún tipo de respaldo en las escrituras, sino que son una contradicción directa a ellas. Comparemos algunas citas bíblicas para demostrar que no tienen base, porque una de las formas de probar si los espíritus son de Dios, como dice Juan, es comprobando en la palabra infalible de Dios, y esto es así. En Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a considerar estos mismos versículos con la interpretación de William Branham. Pero el árbol de la ciencia no tendrá relaciones sexuales con él, porque el día que esto hicieres, con él ciertamente morirás. ¿Cómo podría Adán tener relaciones con un árbol? Y así sucesivamente, tan absurdo como estas citas suenan. Y ellas son las conclusiones a las cuales guía la doctrina de la serpiente. Un hombre llegó a confundirse tanto en sus esfuerzos por respaldar esta herejía, que dijo que Adán había sido echado del huerto antes de haber pecado. Cuando se le preguntó por qué fue echado afuera Adán, por qué Adán fue sacado, fue echado, fue expulsado, dijo: Adán fue echado afuera porque Eva pecó. Cuán extraviada llega a ser la gente cuando están siguiendo una doctrina equivocada o una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y pueden decirle a usted, por ejemplo, tratando de argumentar que Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, en Juan capítulo 8 versículo 44. Pero podemos considerar también Juan 37, donde Jesús dice de la misma gente que sois descendientes de Abraham. Se necesita realmente de una imaginación muy osada y también de una interpretación perversa de las escrituras para hacer de la simiente de Abraham la simiente física del diablo. Y el Señor Jesús, hablando de ello, Él dijo que eran de su padre el diablo,
pero en su dominio espiritual, no en el dominio físico. Y esto claramente es visto en Efesios capítulo 2, el versículo 1 y versículo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en Colosenses capítulo 3 versículos 6 y 7, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Y la palabra también nos enseña: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Significa que no debemos creer a todo lo que escuchamos porque alguien diga que se trata de un mensaje revelado o de un mensaje inspirado de Dios. Y hay muchas formas de probar a los maestros para descubrir si su mensaje viene realmente de Dios. Y una de las maneras es comparar sus palabras con lo que Dios dice en la Biblia. También con su forma de vida, con el fruto de su ministerio. Pero la mejor prueba, o la mejor de las pruebas, dice Juan, es los que creen acerca de Cristo. Enseñan que Jesucristo es Dios y que se manifestó en carne, que se hizo hombre. Nuestro mundo está lleno de voces que afirman que hablan de parte de Dios. Usted entra por todas las redes sociales y está que el profeta, está que el evangelista, está que el apóstol, y todos afirman que están hablando de parte de Él y que tienen una revelación y que tienen una inspiración divina. Bueno, hay que aplicar estas pruebas para ver si en realidad exponen la verdad de Dios. Y con razón la Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay que retener y hay que mantener, hay que cuidar la doctrina que nos ha sido enseñada y confiada también por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y también por nuestros antiguos pastores que nos ministraron la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tenía la iglesia de Filadelfia? Usted puede mirar el verso 8 y también el verso 10. Era una iglesia que guardaba la palabra. Y la mejor defensa contra las falsas doctrinas es guardar la sana palabra de Dios en nuestras vidas, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento como una antorcha encendida. Y el anciano Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4 versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y hay que mirar sus intenciones, cuál es el propósito de sus enseñanzas. Hay que estar atentos, sobre todo en estos días que estamos viviendo, donde cada día se escuchan de tantas cosas, y debemos pesar todo en la balanza de la palabra del Señor, porque la Biblia enseña que aún hasta los escogidos, ellos van a ser engañados. Así que tengan mucho cuidado. Mire, hay gente que no puede leer información de otra secta o de otra religión o de otra organización, porque inmediatamente se sienten confundidos. Yo no voy a leer acerca de lo que enseñan otras sectas para confundirme. Yo estoy convencido de la doctrina que he recibido. Estoy convencido de la palabra que me ha sido enseñada. Y si voy a leer algo, es con el propósito de refutar las falsas enseñanzas, las cosas equivocadas y a veces aún hasta mandamientos de hombres, filosofías y huecas sutileza. Gracias a Dios que aquí estamos para predicar el evangelio de Jesucristo, porque algunos medran el evangelio. La palabra medrar significa falsificar, y predican el evangelio también con intereses egoístas, con intereses personales, algunos buscando lucrarse también
con esto. Y bueno, que el Señor reprenda a todos aquellos que quieran utilizar el evangelio como un medio de ganancias deshonestas, porque el evangelio hay que predicarlo por amor, porque por amor murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos de la condenación y del pecado, de tal manera que el apóstol también dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra que nos ha sido confiada, y por eso nosotros alzamos la voz y predicamos el evangelio, porque hay tantas almas para salvar. Wow, muchísimas. Y hay la necesidad de todos los días compartir, todos los días, a nuestra familia, a nuestras personas cercanas, a nuestros seres queridos. Hay que hablarles la palabra de Dios, porque el tiempo se nos está terminando, y todo lo que estamos viviendo es cumplimiento de la palabra. Estamos en principio de dolores, pero a través de las señales, a través de los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, nos estamos dando cuenta que la venida del Señor está cerca, y que también el arrebatamiento, el día de nuestro advenimiento, está más cerca que nunca. Y por eso el enemigo va a buscar la forma de engañarte, va a buscar la forma de entretenerte, de desviarte. No se deje, mi hermano, mi amado hermano, iglesia del Señor, pentecostales de Santa Isabel, la iglesia que ministro por la gracia del Señor. Quiero exhortarles a que contendáis ardientemente por la fe y también por la palabra que se nos ha confiado, la doctrina que hemos recibido. Algunos de nuestras de personas que caminaron con nosotros, lamentablemente se han dejado engañar también por otras ideas, por otras enseñanzas equivocadas, enseñanzas falsas acerca. Algunos dicen, está muy fuerte esta doctrina también, de que el nombre de Jesús no es el nombre de Dios, y se está hablando de que el nombre de Jesús es Yeshua, y bueno, esto tal vez vamos a tener que enseñarlo en otro tema, en otro día de charla pastoral, o en alguna de nuestras escuelas dominicales, aunque ya sobre este tema nosotros hemos advertido, hemos aconsejado y hemos enseñado también en nuestra congregación, y algunos que fueron afectados también por esta enseñanza, que lo único que ha traído es libertinaje, porque hemos visto cómo estas personas se han hundido en la depravación y también en el pecado. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a ser celosos de la palabra que el Señor nos ha confiado. Un abrazo a la distancia a todos los hermanos que se conectaron a través de esta transmisión de los pentecostales de Santa Isabel en el municipio de Maicao. Que el Señor les bendiga, y estaremos el próximo martes a través de este proyecto, a través de este espacio Charla Pastoral. Dios les bendiga a todos.